Un día, mi suegra me dijo de repente, vas a cuidar de tu suegro por el resto de tu vida. Yo voy a vivir con mi nueva nuera. Me quedé en shock, básicamente. Estaba diciendo que mi esposo estaba teniendo una aventura y que ella la apoyaba. Incluso planeaba vivir en la casa de la amante. En casa de mis suegros. Mi suegro estaba en una silla de ruedas y necesitaba cuidados constantes. Aún sabiendo esto, mi esposo y su madre decidieron irse a vivir con la otra mujer. Lo que hicieron era imperdonable, pero yo me sentía dividida y no quería abandonar a mi suegro. Justo cuando no sabía qué hacer, mi suegro finalmente se defendió. Déjame presentarme, mi nombre es Linda y tengo 30 años. Me casé con mi esposo, Bob, y hemos estado juntos casi 3 años. Al principio, nos llevábamos muy bien, pero últimamente no hablamos mucho. Quizás esto es lo que llaman acomodarse demasiado. Cuanto más conoces a alguien, más se estabiliza la relación, y terminas queriendo una vida más estable. Nuestra vida matrimonial estaba bien, pero se sentía aburrida. Hace aproximadamente un año, el trabajo de Bob se volvió más agitado. Comenzó a hacer horas extra y a irse de viaje de negocios un par de veces al mes, algo que nunca había pasado antes. Siempre se aseguraba de cubrir los gastos del hogar, y yo también tenía un trabajo, así que no me preocupaba demasiado. A veces, cuando llegaba a casa temprano, cenábamos juntos y poníamos al día. Desde fuera, podría parecer que nuestro matrimonio se estaba enfriando, pero no era cierto. Esa era solo nuestra forma habitual de vivir. Pero entonces, un día, todo cambió cuando llegué a casa del trabajo. Cuando llegué, mi esposo ya estaba allí. Esto era extraño porque normalmente no llegaba hasta después de las 10 de la noche, pero apenas eran las 7. Me saludó diciendo, bienvenida de vuelta. Yo respondí, Bob, llegaste temprano hoy, ¿no se suponía que ibas a trabajar tarde? Pero él rápidamente dijo, eso no es importante en este momento. Mi papá tuvo un accidente y está en el hospital. Espera, ¿tu padre? Me quedé en shock. Me explicó que su padre había tenido un accidente de camino al trabajo. Un coche se pasó un semáforo en rojo y lo chocó. Afortunadamente, no sufrió heridas mortales, pero el accidente lo dejó paralizado en ambas piernas y un brazo. Ahora necesitaría una silla de ruedas por el resto de su vida. ¿Mi suegro tuvo un accidente? No puede ser. No podía creerlo. A mi suegro le encantaban las actividades al aire libre como el senderismo y la pesca. A menudo nos llevaba a mí y a mi esposo de viaje y me trataba como a su propia hija. Siempre decía, si alguna vez tienes problemas, no dudes en contar conmigo. Ahora, pensar que estaría en una silla de ruedas, era simplemente desgarrador. Mi suegro tenía su propia empresa, mientras que mi esposo trabajaba para otra, así que no nos informaron sobre el accidente de inmediato. Solo nos enteramos cuando mi suegra nos llamó. Debido a la situación, no pudimos visitarlo tan a menudo como queríamos, lo que era frustrante. Con una expresión seria, mi esposo comenzó a hablar. Linda, mamá me pidió que hiciera algo por papá. Le pregunté, ¿qué quería tu mamá? Está preguntando si podemos ayudar a cuidar de papá. ¿Cuidar de tu padre? Sí, mamá está envejeciendo, así que se le está haciendo difícil hacerlo todo sola. Quiere que nos mudemos para ayudar. Entonces, ¿quieres decir que tendríamos que vivir en casa de tus padres? Así es, hay mucho espacio allí. ¿Qué piensas? Me quedé en silencio. Realmente respeto a mi suegro y me importa mucho, pero no podía simplemente decir, claro, no hay problema, y aceptar algo que nunca había hecho antes. No es que no me importara, pero también tengo un trabajo. ¿Cómo podría de repente asumir la responsabilidad de cuidar a alguien a tiempo completo? Pensé mucho en la mejor solución, pero no importa cuánto pensara, no podía encontrar una buena respuesta. Al notar mi vacilación, Bob tomó mi mano y me miró a los ojos. Linda, te necesito. Sé que va a ser difícil porque es la primera vez, pero si dejamos todo a mamá, estoy preocupado de que ella también se derrumbe. Le respondí, va a ser difícil, pero yo también tengo un trabajo. Linda, puedes renunciar a tu trabajo. Yo me encargaré de los gastos. Así que, ¿podrías enfocarte en cuidar a mamá y papá? ¿Renunciar a mi trabajo? Estaba en shock. Sí, yo ganaré el dinero y te apoyaré, por eso te necesito. Nuestra familia te necesita, suplicó Bob, incluso arrodillándose. Después de pensarlo, finalmente decidí renunciar a mi trabajo y dedicarme a cuidar de mi suegro, tal como Bob había pedido. Unos días después de mudarnos, Bob anunció de repente, voy a tomar el control de la empresa de papá y convertirme en el presidente. Incluso mi suegro se sorprendió, pero pude ver que estaba secretamente feliz, con lágrimas en los ojos. Dijo,
Bob, no puedo creer que dijiste eso. Después de todo este tiempo insistiendo en que no trabajarías para mi empresa. Bob respondió, bueno, papá, he cambiado de opinión. Verte así no puedo dejar que la empresa se hunda. Haré lo mejor que pueda. Gracias, hijo. Me preguntaba qué hacer con la empresa. Pensé que tendría que dejarla en manos de alguien más, pero si estás dispuesto a asumirla, estaré feliz de pasártela. Sabía que dirías eso, papá. Prometo hacer lo mejor por los empleados y convertirla en un buen lugar para trabajar. Con eso, Bob tomó el control de la empresa y mi suegro se retiró para convertirse en presidente del consejo. Normalmente, un presidente del consejo tiene muchas responsabilidades, pero mi suegro dejó todo en manos de Bob, manteniendo solo el título. Han pasado 2 meses desde que Bob se convirtió en presidente. Todos los días, llega a casa pasadas la medianoche. Al principio, pensé que era porque se estaba adaptando a su nuevo rol y trabajando duro, pero regresar tarde cada noche. Algo no parecía estar bien. Lo que me hizo sospechar aún más fue el extraño olor en la ropa de Bob. Una noche, no pude dormir y me quedé despierta, esperándolo. A medida que pasaban las horas y él aún no regresaba, comencé a sentirme inquieta. Una noche, me levanté para tomar un vaso de agua de la cocina y escuché la puerta principal abrirse. Rápidamente fui a la entrada y saludé a mi esposo, diciendo, bienvenido a casa, pero en cuanto entró, noté un fuerte olor a jabón que venía de él. Cuando me vio, se mostró sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué estás despierta a esta hora?, preguntó. No podía dormir. Bob, has estado llegando tarde todas las noches últimamente. Bueno, no puedo evitarlo, ¿verdad? He asumido el negocio de papá y hay mucho que aún no sé. Ya veo, debe ser difícil para ti, respondí. Estoy cansado, me voy a la cama, dijo, tratando de pasar junto a mí. Pero ese fuerte olor a jabón me golpeó de nuevo. Sin pensarlo, agarré su brazo y le pregunté con voz firme, Bob, ¿con quién sueles trabajar horas extras? ¿Qué? ¿Por qué preguntas eso de la nada?, respondió a la defensiva. Es solo, noté un buen olor en ti. ¿Cómo se supone que lo sepa? Estoy trabajando duro todos los días, y tú me cuestionas por algo tan pequeño, se quejó, luciendo más molesto de lo que jamás lo había visto. Su reacción irritada solo me hizo sentir más sospechas. Quería preguntar más, pero no sabía cómo presionarlo sin empeorar las cosas. Bob soltó un suspiro y dijo, ¿en serio, puedes parar? Llego a casa exhausto, y tú empiezas a cuestionarme de inmediato. No es una bienvenida agradable. No lo quise decir así. Solo tenía curiosidad. Traté de explicarle. Entonces, ¿dudas de mí? Podemos vivir cómodamente porque trabajo duro todos los días. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, respondí en voz baja. Maldita sea. Si tienes tiempo para hablar de estas tonterías, ¿por qué no limpias en lugar de eso? No tengo tiempo para esto, gritó y subió corriendo las escaleras, dejándome sola en la sala. Cuando miré en el dormitorio más tarde, él me estaba ignorando, desplazándose por su teléfono. Incluso cuando intenté disculparme, seguía haciendo como si no estuviera ahí. A la mañana siguiente, mi suegra me confrontó, con el rostro lleno de ira. Linda, escuché que acusaste a Bob de engañarte ayer, gritó. No lo acusé, solo le pregunté con quién estaba trabajando horas extras, expliqué. ¿Eso es lo suficientemente sospechoso? ¿Acaso entiendes que puedes vivir aquí cómodamente porque Bob trabaja duro? ¿Tú lo entiendes? Lo sé, y estoy agradecida. Solo mencioné mi preocupación. Eso es todo. Qué grosera. ¿Qué intentas lograr al poner incómodo a Bob? Eres una esposa terrible, gritó. Después de gritarme, me dejó todas las tareas del hogar y se fue enojada. Mi suegra nunca me ha querido, frente a mi esposo y mi suegro. Finge ayudar con los quehaceres, pero yo soy la que hace todo. También cuido de mi suegro todos los días. Ella a menudo encuentra excusas para salir y solo regresa por la noche. Mi suegro, por lo general, se queda en su habitación, así que no se da cuenta de lo poco que ella está presente. A veces, la gente de la empresa viene a visitarlo, pero aparte de eso, apenas sale de su cuarto. Mi suegra también me dijo que no compartiera nada con mi suegro ni con Bob, así que no tengo otra opción más que quedarme callada y hacer todo el trabajo del hogar y el cuidado yo sola. Lo único que me mantiene en pie es mi suegro. Cada vez que lo ayudo, me mira con tristeza y dice, Linda, lo siento, debes odiar cuidar de un anciano como yo, ¿verdad? Para nada, te considero como mi propio padre. Es un honor ayudarte. Oír eso me hace sentir tan agradecido. Estoy muy contento de que una persona maravillosa como tú se haya casado con Bob.
Y yo estoy feliz de tener un padre político tan amable como tú, le respondí con una sonrisa. Aunque mi esposo y mi suegra a menudo me hieren con sus palabras y acciones, la presencia de mi suegro es lo que me mantiene en marcha. Es parte de mi rutina ayudarlo a prepararse para dormir y apagar las luces cuando él está cómodo. Una noche, regresé a la sala después de acostarlo. Para mi sorpresa, mi esposo estaba allí con mi suegra. Aunque por lo general no estaba en casa a esa hora, tenía una extraña sonrisa en su rostro, como si hubiera estado hablando con ella sobre algo. Me sentí inquieta, y entonces, mi suegra dijo algo completamente impactante. Oh, qué timín perfecto, tengo algo que decirte, dijo mi suegra. Iré al grano. Debes cuidar de tu padre aquí por el resto de tu vida. Suegra, ¿de qué estás hablando?, pregunté, confundida. He decidido vivir con mi nueva nuera, por supuesto, Bob vendrá conmigo. ¿Nueva nuera? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De qué hablaba? ¿Por qué Bob no decía nada? Justo en ese momento, Bob empujó un papel de divorcio frente a mí y dijo, tengo una novia. Mi mamá y yo nos mudaremos con ella. ¿Firmes los papeles o no? Pero aún tienes que cuidar de papá. Sentí que mi corazón se hundía y me caía al suelo. Bob y su madre comenzaron a empacar sus cosas, dejándome sola en la sala. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente cuando, de repente, mi suegro apareció en su silla de ruedas. Linda, hay un poco de ruido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lloras?, preguntó con preocupación. Le conté todo lo que había sucedido. Su expresión se endureció y, para cuando terminé, sus ojos estaban llenos de determinación. Entonces, sucedió algo inesperado. Mi suegro se levantó de su silla de ruedas. Linda, es hora de contraatacar. Tus piernas, balbuceé, en shock. Lo siento por esconderlo, pero he podido caminar desde hace un tiempo. No te preocupes, yo me encargaré de todo. Me he estado preparando para esto. Sacó un gran sobre marrón de un cajón y me mostró lo que había dentro. Había varios documentos, evidencia de la infidelidad de Bobby, sorprendentemente, pruebas de la aventura de mi suegra también. Me explicó que desde que Bob asumió la presidencia, había contratado a algunos empleados de confianza para que monitorearan sus actividades. Resultó que Bob salía del trabajo a tiempo todos los días, pero no llegaba a casa hasta muy tarde. Mi suegro incluso contrató a un detective privado para seguir a Bob y descubrió sobre su novia. También le pidió al detective que investigara a mi suegra y descubrió su infidelidad. ¿Qué quieres hacer, Linda?, me preguntó con ternura. Yo quiero vengarme de ellos. Entiendo, déjamelo a mí. Mi suegro hizo una llamada, y solo unos días después, Bob fue degradado de su puesto como CEO. Yo presenté los papeles del divorcio y demandé compensación a Bob y su novia a través de un abogado. Una semana después, Bob llegó a la casa, furioso y en pánico. Papá, ¿qué está pasando? Solo porque le fui infiel, ¿significa que debo perder mi puesto como CEO?, gritó. Cállate, no te importaste por mí ni por Linda. No eres apto para estar en una posición de liderazgo, y mucho menos para seguir siendo mi hijo, respondió mi suegro con severidad. Estoy cortando lazos contigo. Nunca regreses aquí. Pero, Bob balbuceó, cayendo de rodillas entre lágrimas. Se volvió hacia mí y suplicó desesperadamente, Linda, por favor, romperé con mi novia. Solo no sigas con el divorcio. Convéncele a papá por mí. Incluso ahora, solo pensaba en sí mismo. Lo miré, completamente disgustada. ¿De qué hablas? ¿Retirar el divorcio? Me siento increíble al estar libre de una persona horrible como tú. ¿Por qué volvería? Pero, los papeles del divorcio. Pensé que solo eran una amenaza. Lloró. No, está hecho. Te despidieron y te divorciaste. Esto es tu culpa. Tú tomaste estas decisiones, respondí firmemente. Lo eché por la puerta principal y aún podía escucharlo llorar afuera. Ayúdame, estuve mal, no volveré a engañar. Así que por favor perdóname, Linda, papá, no me abandonen. Ni mi suegro ni yo respondimos a sus desesperadas súplicas nunca más. Después del divorcio, a mi ex esposo y a mi suegra se les ordenó pagar una pensión alimenticia. Los echaron de la casa de la amante porque se separaron rápidamente y terminaron sin un lugar a donde ir. Estaban tan desesperados que tuvieron que vivir en un café de cómics por un tiempo. Bob me pagó la pensión, y su madre le pagó a mi suegro, lo que consumió todos sus ahorros y los dejó en deuda. Ahora, están sin hogar, luchando por sobrevivir y trabajando en empleos pequeños solo para salir adelante. Mientras tanto, me quedé en la casa de mi suegro para cuidarlo. Aunque ya no estoy casada con Bob, él me dijo, eres bienvenida a quedarte aquí todo el tiempo que quieras.
lo cual me hizo sentir agradecida, así que decidí seguir viviendo en la casa con él. Recientemente, mi suegro comenzó a ir a un centro de día durante el día, así que empecé a trabajar durante esas horas. Habrá desafíos por delante, pero pase lo que pase, quiero seguir haciendo mi mejor esfuerzo para apoyar a mi suegro.